Bueno, ante todo quiero agradecer por la asistencia. Este es un tema un poco complicado también de explicar, porque aquí hay mucha desinformación al respecto. Primero vamos a comenzar explicando qué es el calentamiento global, luego el cambio climático y luego las técnicas de modificación del clima. ¿Por qué? Porque se están haciendo las modificaciones, hay modificación climática y no nos están contando. Por ejemplo, el hecho de eliminar el granizo o de eliminar una tormenta que viene con avionetas en los campos, eso ya es una práctica de modificación del clima. Entonces vamos a empezar explicando un poco lo que es el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura media del sistema climático de la Tierra observado en los últimos siglos. Aunque aquí vamos a explicar luego que hay muchos altibajos, no es tan como nos lo están contando. El calentamiento global, se creó un panel intergubernamental contra el cambio climático, que es el IPCC, el que está aquí arriba. Este se creó hace ya unos años y vienen haciendo informes regulares para saber qué es lo que está pasando con el clima y para saber cómo se va a actuar de aquí en adelante. Entonces, esta gente lo que dice es que más del 90% de lo que está pasando con el calentamiento global es por culpa, el 90%, del CO2. Obviamente es una actividad humana la producción excesiva de CO2. Pero bueno, sabemos que el CO2 también lo produce el mar, lo producen las plantas, lo producimos nosotros cuando respiramos, no solamente la combustión de los motores. Entonces, el cambio climático, ¿qué es el cambio climático? Es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Puede ser a nivel planetario, puede ser en una región o en un país, por ejemplo. En teoría es debido tanto a causas naturales como antropogénicas. Antropogénicas quiere decir causadas por nosotros, ¿sí? Entonces, sabemos que hay unas causas totalmente naturales, que vienen siendo desde hace millones de años las naturales, y luego tenemos las causas supuestamente por nuestra culpa. Pero claro, ¿qué pasa? Aquí hay un error de explicación. Si hay en gran parte una alteración de este cambio climático producido por el ser humano, tendría que ser modificación climática, no cambio climático, porque el cambio climático es el natural. Entonces, ahora entramos a explicar un poco lo que es la manipulación del clima, que es el acto de alterar el ambiente para producir cambios en este mismo clima, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? De varias maneras, que ya lo explicaremos. ¿Qué objetivo tiene la manipulación del clima? El clima supuestamente se podría manipular para bien, pero de casualidad nunca tenemos las lluvias cuando tienen que haber, ni hay sequía cuando tiene que haber. Siempre es todo lo contrario. El objetivo es prevenir estos climas extremos y fenómenos naturales como huracanes o tornados, producir climas para el beneficio de los seres humanos, como lluvias en una zona de sequía, pero también provocar un desastre natural contra un enemigo o rival para estrategias tácticas y militares. Sabemos que los militares en el 1700, 1800 inclusive utilizaban al clima para saber cuándo atacar. Por ejemplo, yo no voy a ir a atacar desde Austria a Rusia en pleno invierno, porque sé que no voy a salir bien parado. Entonces, siempre se han utilizado a nivel militar las técnicas de control para saber cómo acabar con el enemigo, ¿no? ¿Y cómo se implementa esta técnica de modificación climática? Con geoingeniería. La geoingeniería es una carrera que se estudia en la universidad. Aunque no nos cuentan eso en la tele, eso se aplica a nivel masivo en todo el planeta. ¿Y para qué se utiliza? Para contrarrestar el cambio climático antropogénico. Hay varias técnicas de aplicación, hay distintas formas. ¿Y qué es lo que se pretende hacer con estas técnicas de modificación del clima? Alterar todo lo que es el ciclo del agua. Lo que se puede hacer es, inclusive, evitar que se produzca una precipitación aquí, hacer que se produzca una precipitación aquí, y si hay un embalse de recaudación para recaudar agua, no recaudar es otra cosa, ¿no? Pero para recoger agua y evitar que vaya a otra zona, eso también se podría utilizar. Eso lo hacen la gente que vive en el campo, lo hace desde los años 40 del siglo pasado, o sea que esto no es nada nuevo. No lo hacen de una manera tan perfecta, lo hacían generalmente para evitar que cayera granizo, entonces se tiraba distintos tipos de productos, ¿no? Entonces, vale,
Aquí tenemos los causantes del calentamiento global. El principal que nos cuentan es el dióxido de carbono. Luego tenemos el metano, el óxido nitroso y algunos gases de refrigeración y la pérdida de bosques. Pero vamos a ir punto por punto. Según el IPCC, el dióxido de carbono es el más contaminante de todos. Bien, perfecto. Pero aquí hay un problema. Dicen que como nosotros estamos produciendo dióxido de carbono continuamente, ese dióxido de carbono se mantiene en la atmósfera. El problema es que ese dióxido de carbono que se mantiene en la atmósfera es tan pesado que no puede permanecer en la atmósfera. Ahí hay una gran mentira. Es más, hay una, si podéis buscar, inclusive en YouTube, podéis buscar un experimento que es muy simple, que es poner un poquito de agua con bicarbonato, que el bicarbonato se compra en cualquier supermercado, unas cucharaditas. Cuando produce el bicarbonato, ahí se produce dióxido de carbono. Eso se puede pasar en otro vaso, y ese vaso, si lo que hago yo, por ejemplo, tengo una vela aquí, lo que puedo hacer es con aire, que es el dióxido de carbono que está acumulado, porque al ser pesado tiende a bajar, puedo apagar perfectamente una vela. Entonces, aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que no nos están contando, o nos lo están contando mal, o lo entendemos mal, pero creo que tontos no somos. Entonces, aquí hay algo que no está nada bien. Claro, a seguir investigando, también encontramos que otro de los causantes, aunque el 90% es el dióxido de carbono, luego tenemos otros, que es el metano, que liberan los vertederos y la actividad agrícola. Pero claro, ¿qué pasa? Si nosotros podríamos controlar la actividad agrícola, esa actividad agrícola podría no ser nociva, porque el metano es un gas de combustión. Nosotros utilizamos como combustión en la cocina inclusive gases muy parecidos al butano, al metano. Luego el óxido nitroso de los fertilizantes, si se quisiera, podría ser eliminado. Por otro lado, también los gases utilizados para la refrigeración y los procesos industriales, si se quisiera, podría ser eliminado. Y la pérdida de bosques, si se quisiera, se podrían cuidar los bosques. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Nos están echando la culpa a nosotros de algo que no tenemos la culpa. A mí me dicen, no, la culpa la tienes tú porque usas tu coche. Perfecto, quiero un coche eléctrico. Quiero un coche de energía magnética. No me lo van a permitir, porque por detrás hay intereses. Entonces, sin meternos demasiado en este tema, porque lo vamos a hablar luego, vamos a seguir hablando del calentamiento global, de las incongruencias que existen en este calentamiento global. Por ejemplo, aquí tenemos desde el año 1850 al 2012, cómo ha ido subiendo y bajando el clima. Pero claro, esto parece que fueran 50 grados más arriba o 50 grados más abajo. En realidad no, son 0,2 grados. Entonces, claro, aquí vemos subidas y bajadas que parecen estrepitosas, pero en realidad son ínfimas. Sabemos que aquí en la Edad Media, en Europa, hubo una mini era glacial en 1700, entre 1600 y 1700. No pasó nada, O sea, que se iba a congelar todo el mundo. No, hay ciclos. El cambio climático se maneja por ciclos que son naturales. Que nosotros podamos interceder, sí, pero ahí lo dejamos en duda. Bueno, lo que podemos ver aquí en lo anterior es que, si bien aquí el clima la temperatura viene subiendo, aquí en estos 2 últimos años viene bajando la temperatura. Entonces no son... hay cosas que no encajan, como comentaba antes. ¿Qué es lo que sí encaja? La actividad solar. Cuando hay poca actividad solar, bajan esos gráficos. Cuando hay mucha actividad solar, suben los gráficos. ¿Por qué será? Porque el principal responsable del aumento o bajada de la temperatura es el sol, no es el dióxido de carbono. Porque, como decía antes, si el dióxido de carbono fuera tan liviano, estaría arriba, produciría el efecto invernadero que tanto nos cuentan, pero en este caso sabemos que el dióxido de carbono, que eso nos lo cuentan químicos y biólogos, no lo decimos nosotros como asociación, el dióxido de carbono es tan pesado que no se mantiene en la atmósfera. Es más, donde se acumula es en el mar, en el fondo del mar. Y eso lo sabe cualquier biólogo, cualquier químico que sepa un poquito de la materia. Entonces, ¿qué pasa? También nos encontramos que aunque el 1 de enero de 2015 empieza a circular por todas las redes sociales y por internet que el Sol está teniendo unas manchas negras bastante grandes de baja actividad solar. O sea que no nos estaríamos calentando como nos están contando. Que sí hace calor y sí hay
aquí lo hemos notado en Alicante, que hemos tenido más que 3 meses de verano, hemos tenido como 7 meses de verano, y es verdad, pero eso también lo pueden estar generando las prácticas de modificación del clima. Entonces, claro, primero se habló de calentamiento global, claro, ahora esa versión parece que no cuela, se habla ahora de cambio climático, porque claro, es más fácil echarle la culpa al cambio climático. Y luego tenemos la modificación climática, que sería la versión real, y ya entenderemos por qué. El cambio climático es la excusa perfecta para implementar estos programas de modificación climática. Porque cuando nos dicen, hay calentamiento global, hay cambio climático, hay desastres naturales, hay esto, hay lo otro, claro, uno ya se asusta. ¿Qué dicen? Tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Perfectamente la geoingeniería, controlar el clima. Esto parece de ciencia ficción, pero es que lo han dicho presidentes, ¿eh? No es que me lo estoy inventando. El IPCC, en este caso, tiene una misión que es proveer las evaluaciones científicas comprensivas sobre la información técnica y socioeconómica actual sobre el riesgo del cambio climático provocado por la actividad humana. O sea, no es entonces cambio climático provocado por la actividad humana, será modificación climática. Aquí no están mintiendo, porque están manipulando información. No es cambio climático, es manipulación climática. Sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas y las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus efectos. ¿Por qué no vamos a la causa en vez de tener que intentar mitigar algo que nos está pasando? ¿Por qué no buscamos energías libres, energías renovables? No, seguimos utilizando combustibles fósiles y luego vamos a buscar también otra técnica que es rociar con aviones para que nos fumiguen otros productos que también utilizan combustibles fósiles. Esto es una locura. Pero claro, el IPCC no toma en cuenta en todos sus informes a nivel mundial, porque ellos tienen la voz cantante, la voz oficial, no toma en cuenta los modelos de programas de modificación climática como el de los Juegos de Pekín, por ejemplo. Todo el mundo sabe que en los Juegos de Pekín se modificó el clima para evitar que lloviera. Igualmente, yo tengo un amigo en Dubái, que vive en Dubái, que ahora está lloviendo en Dubái. En Dubái no llueve nunca y ahora está lloviendo. ¿Por qué? Porque están implementando programas de modificación climática y ellos ahí lo saben y además hasta salen en los periódicos. Vale, ¿qué pasa con respecto al IPCC, a este panel intergubernamental contra el cambio climático? En el 2009 se destapó una red de hackers, destaparon una serie de mails que estaban circulando entre los mismos integrantes del IPCC, en el cual ellos intentaban manipular a gente que iba en contra de la versión oficial del calentamiento global. Cuando había gente, porque esto es muy complejo analizar el clima. A ver, lo que no se puede decir es que en el 2050 nos vamos a freír cuando ni siquiera pueden pronosticar el clima de aquí a 2 semanas. Eso es ilógico. O sea, cualquier persona cabal, lo que pasa, claro, en la tele nos repiten siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que hubo muchísima gente que ha sido prácticamente apartada de este panel por intentar explicar que no es tan como lo están contando, ¿sí? Porque esto sí, hay que abrir un debate y hay que hablarlo, pero no es como nos lo cuentan. Luego, por ejemplo, aquí empiezan a salir, estos son publicaciones de la revista Forbes, ¿eh? No es esto ningún periódico digital por ahí de abajo que nos sacamos de aquí abajo de la alfombra. No, estos son mails que dicen que hay, que hay un problema a nivel de debate con el tema del calentamiento global a través del ClimateGate. Y además no es que hubo un solo problema, salieron 2 versiones de esto. Salió primero, unos hackers recopilaron una información confidencial y luego volvieron a recoger otra. Luego aquí también, de nuevo, el encubrimiento del ClimateGate continúa. Luego, por ejemplo, los emails sobre el clima llevan al debate, y esto en la tele no lo cuentan. Luego también tenemos otra cosa, ahí empezamos a ver, bueno, ¿hay tanto calentamiento global o hay algo de enfriamiento global? Bueno,